¿Me escuchan? Sí, doctora. Ok. ¿Me avisan por favor si ven la pantalla? Por el momento todavía no, doctora. Todavía no. Permítanme. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora. Ok. Bueno, vamos a comenzar ya. Ya pueden empezar a grabar. No sé si ya están grabando para ya no interrumpir después. Sí, doctora, ya se está grabando. Ok, bueno. Vamos a empezar entonces. Soy la doctora Rivera. Tengan buenas tardes. Yo les voy a dar el tema de infecciones bacterianas. Este tema pues está dividido en dos partes. Ahora vamos a ver la primera parte, el lunes la siguiente. De manera general, pues recordarles, ¿verdad? Que las bacterias son organismos unicelulares. Recuerden que pueden vivir tanto dentro del cuerpo como fuera del cuerpo, es decir, que se encuentran en el medio ambiente. Por lo tanto, las bacterias pues son abundantes. No podemos cubrir en dos clases todas las bacterias, sino que solamente vamos a ver pues las de importancia patológica y que se dan más pues por orden de frecuencia, ¿verdad? Ahora, para el estudio de esta clase se han dividido en 5 grandes grupos. Solo aclararles que esta clasificación, pues no es una clasificación microbiológica, ¿verdad? No es como la clase de enfermedades transmisibles, la vamos a clasificar que según su pared, que según si es catalasa positivo, coagulasa, todo eso, ¿verdad? No, estamos en patología, entonces lo que nos interesa son la patogenia y las manifestaciones clínicas, porque eso mismo, pues es lo que vamos a ver histológicamente. Entonces, para ese efecto, lo vamos a dividir en estos grupos. Primero, vamos a ver las bacterias gram positivas, gram negativas. Ahí van ambas, pero no vamos a ver todas, como les menciono, ¿verdad? Vamos a ver las de importancia patológica. También vamos a ver el grupo de las micobacterias, que es un grupo bastante frecuente debido a las manifestaciones clínicas y a la histología que es bien llamativa, que posteriormente la vamos a ver. Entonces es importante conocer la patogenia de las micobacterias, ¿verdad? No solamente el Mycobacterium tuberculosis, sino que vamos a ver otros 2 grupos más. También las espiroquetas. Vamos a ver también aquellas bacterias anaerobias y las bacterias intracelulares obligadas. Porque es importante estudiar las infecciones bacterianas. Recuerden que, como mencionamos al principio, las bacterias pues, no solamente se encuentran dentro de un ser humano, sino que también son capaces de existir en el medio ambiente. Entonces las podemos encontrar en alimentos, en plantas, en tierra, en prácticamente todo. Entonces es bastante frecuente y son un problema importante de salud, sobre todo por el uso indiscriminado de antibióticos que se da últimamente para las infecciones, sin saber ni siquiera qué tipo de bacteria es, asumimos tal cosa y damos un antibiótico. Bueno, en el mejor de los casos, ¿verdad? Que sea recetado por un médico. En la mayoría de los casos, pues es una automedicación que hace la gente. Entonces, ha aumentado el problema de salud pública con respecto a la resistencia bacteriana. Ya lo vamos a ver más adelante. Muchas de estas bacterias, pues ahora ya son resistentes para betalactamasas, también son resistentes para clindamicinas, para vancomicina, etcétera, ¿verdad? Entonces es un problema de salud pública que está creciendo bastante, sobre todo por la automedicación. Vamos a empezar entonces con el primer grupo, que son las bacterias gram positivas. Dentro de este grupo vamos a ver 3 géneros en específico, que son cocos, y también vamos a ver algunos bacilos.
pero los cocos que vamos a ver, cocos positivos, estos son los más frecuentes. Estamos con el género Staphylococcus, Streptococcus y Enterococcus. ¿Cuál es la característica de esto? Pues que, recuerden, estas son gram positivas, es decir, se van a teñir de púrpura con la tinción de gram. Ahora, uno de los géneros más importantes desde el punto de vista médico son las infecciones estafilocóxicas. A la cabeza, el Staphylococcus aureus. Recordemos que este estafilococo pues, es un coco que forma racimos, por eso se llama estafilo, ¿verdad? Recuerden la clase. Y generalmente este se conoce como el estafilococo dorado. Esto es por la coloración que produce en los medios de cultivo, como el que estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? Que es un color amarillo intenso que recuerda bastante al color dorado. Este color, pues, no es al azar, sino que es una proteína específica que tiene el estafilococo y que es lo que me va a permitir que esta bacteria eluda el mecanismo de defensa, ¿verdad? Entonces, es importante por eso recordar que el Staphylococcus aureus, pues, es dorado. Ahora, el Staphylococcus aureus puede producir, bueno, para empezar, lo tenemos prácticamente en la flora normal. No todo, sino que se estima que un 50% de la población pues, es portadora del Staphylococcus aureus, generalmente en vías respiratorias superiores, es decir, a nivel de narinas, de garganta y en la piel. Sin embargo, no todas las personas van a presentar sintomatología por el Staphylococcus aureus, ¿verdad? Recordemos que este es considerado un patógeno oportunista, es decir, que va a aprovechar aquellas condiciones en las que la inmunidad disminuya para poder proliferar. Por ejemplo, una inmunodeficiencia, ¿verdad? A la cabeza. O el uso de antibióticos, ¿verdad? Que si estamos utilizando antibióticos a lo loco, pues prácticamente le damos resistencia al estafilococcus. Entonces, como en la mayoría de los casos puede estar dentro de la flora normal, es bien frecuente que afecte todo, básicamente una gran cantidad de órganos. Puede ir desde afectar la piel, como por ejemplo un absceso, impétigo, etcétera, hasta ya órganos internos, como por ejemplo en el hueso, causar una osteomielitis. También podemos tener síndrome de shock tóxico o incluso en casos mucho más graves, sepsis e incluso la muerte. ¿De qué va a depender que a uno le afecte y a otro no? Pues todo de la inmunidad que se tenga, ¿verdad? ¿Por qué es tan agresivo el Staphylococcus aureus? Primero, porque tiene factores de virulencia. Tiene varios, ¿verdad? Además, pues tiene unas proteínas de superficie que son muy importantes. Estas proteínas lo que van a permitir es que la bacteria se adhiera y que evite la respuesta inmunitaria del huésped. También es importante la característica que es capsulada, tiene una cápsula de polisacáridos. Entonces, eso lo que hace es que le va a dejar que se fije o que quede pegado en los materiales artificiales, por ejemplo, en válvulas, en catéteres o en sondas. Entonces, estas son bien frecuentes también a nivel nosocomial, es decir, en el hospital, ¿verdad? Ahora, la patogenia la da principalmente las toxinas exfoliativas. Como les puse ahí en la diapositiva, pues están dos. Está la toxina alfa y la toxina beta. Estas toxinas pues también son llamadas hemolíticas y son importantes porque son toxinas exfoliativas y lo que van a hacer es que van a atacar la desmogleína 1. La desmogleína 1 es la que tenemos en los desmosomas. Los desmosomas son aquellas proteínas que me mantienen unidas las células, una con otra. Entonces, por ejemplo, en la piel tenemos la epidermis y a nivel de la epidermis, pues todas las células dérmicas van a estar pegadas por la desmogleína. Entonces, si llega la toxina exfoliativa, lo que va a hacer es que va a romper la desmogleína y por lo tanto las células se desprenden y va a causar precisamente una exfoliación de la piel, ¿verdad? Lo que va a dejar esa barrera natural de la piel, pues ya sin efecto. Y entonces es mucho más fácil que la bacteria ya entre al sistema. También es importante que produce superantígenos. Los superantígenos son los que provocan las intoxicaciones alimentarias y además el síndrome del shock tóxico.
Este síndrome del shock tóxico pues es bien llamativo, sobre todo en aquellas pacientes que tienden a usar tampones de alta absorción y que se dejan demasiado tiempo, ¿verdad? Esos son bastante famosos, esos casos de síndrome de shock tóxico, que a veces son como inesperados en el sentido de que está una paciente sana, joven y sin ninguna morbilidad, ¿verdad? Y que no se sabe cuál es la causa del síndrome de shock tóxico. Como les mencionaba, la resistencia a los antibióticos pues es un problema que va en aumento y el Staphylococcus aureus no se queda atrás con esto, sino que es resistente a la meticilina, ¿verdad? De ahí el nombre de SARM, de Staphylococcus aureus, meticilino resistente. Entonces, ¿qué significa esto? Que prácticamente pues es resistente a todas las penicilinas y a todas las cefalosporinas. Por lo tanto, pues tenemos que buscar diferentes opciones cuando estemos sospechando infecciones por Staphylococcus aureus. Como les mencionaba anteriormente, las infecciones estafilocóxicas son bien variadas, no afectan un solo órgano, sino que son multisistémicas, siendo de las principales las infecciones respiratorias, precisamente por lo que les mencioné al principio. Los portadores generalmente, los lugares más frecuentes, pues es el tracto respiratorio superior, ¿no? Entonces de ahí podemos tener infecciones respiratorias a nivel del hueso, también osteomielitis, las infecciones cutáneas que también son bien frecuentes, como los abscesos, forúnculos, carbúnculo, impétigo o heridas contaminadas, ¿verdad? Recordemos que cualquier cosa que disminuya o que altere la barrera natural, como es la piel, pues me deja la intemperie para que una bacteria llegue y colonice. También a nivel del corazón, son frecuentes las endocarditis por estafilococos, la intoxicación alimentaria, como les mencionaba, por el superantígeno, al igual que el síndrome del shock tóxico, ¿verdad? Que es una de las como presentaciones más llamativas y graves que puede llevar, ¿verdad? Ahora, macroscópicamente, pues podemos tener forúnculos como los que estamos viendo acá en el brazo, que pueden ir pues a afecciones dérmicas, ¿verdad? También tenemos las hidradenitis supurativas, que vemos esta paciente acá, que en la axila. Esto pues es por una infección que se va hacia las glándulas apocrinas. Entonces causa una hidradenitis, es decir, inflamación en las glándulas. Además, también es importante el síndrome de la escaldadura estafilocóxica, como vemos acá, el bebé que tiene toda la piel escaldada o exfoliada, como pueden ver. Este también es llamado enfermedad de Ritter. Generalmente, ese pues es debido por cuando hay niños con infecciones nasofaringeas o cutáneas, ¿verdad? Recordemos que estamos en Staphylococcus aureus. Entonces se va a presentar como un exantema que a veces se puede confundir con una quemadura solar. Se extiende por todo el cuerpo, forma ampollas y llega a prácticamente la pérdida total de la piel. Entonces, como pueden ver, pues podemos ir desde afecciones dérmicas simples hasta cuadros mucho más graves con el estafilococo. Ahora, histológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Como vimos en la patogenia, una de las características principales del estafilococo es que afecta la desmogleína 1. Les mencioné que esta es la que mantiene unidas las células. Entonces, la histología pues va enfocada a eso. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que la piel se desprende. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la epidermis y esta es la capa córnea de la epidermis. Normalmente pues tendría que ir adherida acá a la capa granulosa, ¿verdad? Podemos ver que acá está desprendida. Esto es porque el estafilococo ha llegado acá y ha atacado la desmogleína, ¿verdad? Entonces, esto macroscópicamente es lo que me causa una ampolla. Aquí podemos ver también, este es un corte histológico de pulmón. Podemos ver acá un poquito de parénquima pulmonar medio sano, ¿verdad? Pero que todavía se distingue. Y podemos ver acá, más al centro, más para la izquierda, para la derecha, perdón, que podemos tener agregados inflamatorios. Todos estos puntitos morados o esta como sombrita morada que ustedes ven, pues ese es el acúmulo bacteriano de estafilococos. Como son gram positivos, ¿qué color esperamos verlos?
púrpuras, ¿verdad? Entonces, por eso es que los vemos acá de color púrpura. Ahora, aquí también tenemos otra afección dérmica. Este es un fragmento de epidermis y podemos ver que acá a nivel de la epidermis, es decir, hay una vesícula intraepidérmica. Todo esto, pues lo que tiene dentro es una colección de neutrófilos y de detritos celulares, ¿verdad? Eso es un absceso. Así es como se ve histológicamente. Ahora, las infecciones por Streptococcus y Enterococcus. Ya aquí en la morfología, pues ya no estamos hablando de cocos que formen racimos, sino que son aquellos cocos que van creciendo en parejas o en cadenas, ¿verdad? De ahí la palabra estrepto. Ahora, los estreptococos se clasifican en base a los grupos de Landsfield, ¿verdad? Como alfa-hemolíticos, beta-hemolíticos o gamma-hemolíticos, según el tipo de hemólisis que presente. Estos son importantes porque van a presentar infecciones supurativas y se van a limitar principalmente a piel, a pulmón, a válvulas cardíacas y también a la orofaringe. Lo llamativo de las infecciones por los estreptococos no es solamente la infección activa o la infección primaria, sino que tienden a causar síndromes posinfecciosos, es decir, posterior a que supuestamente ya ha pasado la enfermedad por el estreptococos, pues se puede presentar otra enfermedad que no esté del todo asociada con la primaria. Por ejemplo, puedo tener una infección, una faringoamigdalitis por un estreptococo y posteriormente presentar una glomerulonefritis postestreptocóxica. Entonces, estos grupos por eso se caracterizan por la infección posterior a la infección primaria. Como les mencionaba, pues se van a clasificar según los polisacáridos de superficie que tienen. Por ejemplo, los del grupo A son aquellos que tienen, por ejemplo, el Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes, pues el más característico, el que más conocemos, el que provoca faringitis, el que provoca escarlatina, erisipela, impétigo, el de la fiebre reumática, etcétera. El estreptococo del grupo B más llamativo es el Streptococcus agalactiae. Este recordemos que es el que puede causar sepsis en neonatos o corioamnionitis, porque está principalmente colonizando el tracto femenino. Dentro de los estreptococos del grupo Viridans, también podemos tener los alfa hemolíticos y los no hemolíticos, que generalmente son parte de la microbiota oral normal y son frecuentemente la causa de las caries, ¿verdad? Ahora, en la patogenia, al igual que todas las bacterias, pues tiene factores de virulencias y toxinas. Las diferentes especies de los estreptococos pues van a producir diferentes factores de virulencia y toxina, pero de manera general, por ejemplo, los principales van a ser, primero, la presencia de una cápsula. La cápsula la van a tener los Streptococcus pyogenes, el Streptococcus agalactiae y el Streptococcus pneumoniae. También otro factor importante de virulencia es la proteína M. Este pues solamente se va a encontrar en el Streptococcus pyogenes. Y también tenemos el otro factor de virulencia que son las neumolicinas que están también presentes en el Streptococcus pyogenes. Ahora, con respecto a la histopatología, las infecciones se van a caracterizar por la presencia de infiltrados neutrófilos intersticiales difusos con una destrucción mínima del huésped, es decir, del tejido tisular en donde están. Esta es una de las principales diferencias con respecto al Staphylococcus aureus. Si se acuerdan del aureus, la patogenia implicaba la destrucción de la piel o del tejido en donde esté. ¿Por qué? Porque atacaba la desmogleína, que es una proteína de unión. En cambio, la destrucción que va a tener el tejido es mínima. Ahora, ¿cuáles son, por ejemplo, las manifestaciones que podemos ver? Por ejemplo, erisipela, que son infecciones superficiales de la piel, en donde puede haber una inflamación cutánea eritematosa, que generalmente puede empezar en la cara, como estamos viendo acá, a nivel de las mejillas, que va a tener como esa forma de mariposa similar al lupus,
acá en alas de mariposa, ¿verdad? Porque afecta principalmente las mejillas. También, pues, histológicamente lo que vamos a observar es una inflamación neutrofílica, pero no tan llamativa como la que vimos en estafilococo, ¿verdad? Sino que es una infección, pues, bastante discreta que se va a extender no solo a nivel de epidermis, sino que también a nivel de dermis y que puede llegar incluso hasta tejidos subcutáneos. Se pueden formar microabscesos, pero no es lo característico, ¿verdad? Y si se fijan acá, toda la epidermis se mantiene intacta, ¿verdad? No está rota, no hay formación como de grandes abscesos a nivel de la epidermis, ¿verdad? Eso significa que la necrosis tisular es leve, ¿verdad? Como podemos ver macroscópicamente, no vemos abscesos, no vemos rotura de piel, sino que es más el eritema. También podemos ver aquí la faringitis estreptocóxica, ¿verdad? Este es el principal antecedente de una glomerulonefritis postestreptocóxica. ¿Qué es lo que vamos a observar? El edema y la inflamación que tiene la epiglotis, también que van a haber abscesos a nivel de las amígdalas, como podemos ver acá. Estas amígdalas también están hipertrofiadas, miren, están bien grandes, casi obstruyendo el paso respiratorio, el paso de la vía aérea, ¿verdad? Además, pues se puede acompañar de adenopatías cervicales. También tenemos aquí la escarlatina, que esa está asociada a una faringitis, siempre por piógenes, pero que es más frecuente en edades tempranas, como por ejemplo entre los 3 y los 15 años. Va a ser un exantema eritematoso que va a aparecer principalmente en el tronco y en los brazos, ¿verdad? En caras internas de los brazos, como estamos viendo aquí, y en todo el tronco. Este tipo de eritema, a diferencia de la erisipela, va a respetar la parte de la boca. Como podemos ver acá, las lesiones no se van a ver alrededor de la región peribucal, ¿verdad? Sino que solamente en los extremos o en la parte de las mejillas. Ahora, también el estreptococo neumonía, pues es una causa importante de neumonía lobar, como podemos ver aquí. Es una causa que va cada vez en aumento de neumonía. Y también, pues, los estreptococos son causantes de la caries, ¿verdad? Como les mencionaba anterior, por el Streptococcus viridans y el Streptococcus mutans. Ahora, vamos con la difteria. La difteria no es causada por cocos, sino que son causadas por bacilos, siempre dentro del grupo de los gram positivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué género causa la difteria? Pues el Corynebacterium diphtheriae. Es un bacilo gram positivo que la característica principal de este bacilo es que los extremos van a ser como redondeados. La forma de transmisión pues va a ser de persona a persona por medio de gotas respiratorias o por medio de las lesiones cutáneas, es decir, de las afecciones cutáneas que tenga la persona. Es importante, igual, este tiene como factor de virulencia una toxina AB que está codificada por un fago que va a bloquear la síntesis de proteínas en las células del huésped. Por lo tanto, esto va a impedir que esta célula destruya la bacteria, ¿verdad? Y que pueda proliferar dentro de ella, pues con total normalidad. Macroscópicamente podemos ver úlceras crónicas y va a tener una característica principal que es la formación de una pseudomembrana, como la que podemos ver acá. Es una pseudomembrana de aspecto grisácea que se ve sucia, se ve de aspecto purulento. Y eso pues obviamente porque no es un tejido viable, es un tejido que está necrosado. Ahora, posterior, si ustedes quitan esa membranita, lo que van a observar, pues abajo está el infiltrado inflamatorio neutrófilo, va a haber congestión, edema, fibrina, y por supuesto, como esto está vascularizado, se puede producir hemorragias que pueden llegar a ser incluso importantes y provocar
grados de asfixia en la persona debido al sangrado activo. Entonces es importante que si ustedes sospechan de difteria, pues no traten de manipular esa pseudomembrana, porque como les menciono, el lecho que tiene abajo es sumamente vascular y puede causar pues una complicación no deseada en ese momento. Ahora, la listeriosis, esta pues es causada por la Listeria monocytogenes. Es un bacilo gram positivo que va a causar generalmente gastroenteritis. Sin embargo, tiene que ser una cantidad bastante considerable, ¿verdad? Para poder llegar a causar sintomatología. También pues es frecuente en infecciones alimentarias, sobre todo en aquellas personas que se encuentren vulnerables, es decir, un sistema inmunológico deficiente, comorbilidades asociadas, etcétera. Es importante pues recordar que es un bacilo gram positivo intracelular facultativo, es decir, que puede estar en todo el medio ambiente, por lo que puede estar aislado del suelo, de materia vegetal en putrefacción, de aguas residuales, en comida, en el pollo, alimentos congelados, alimentos frescos, leche no pasteurizada, etcétera, ¿verdad? Como característica principal, pues la temperatura óptima de crecimiento va entre los 30 a los 37 grados y se vuelve móvil cuando llega a los 25. Incluso es capaz de resistir temperaturas frías y seguir siendo capaz de multiplicarse a los 4 grados centígrados, que generalmente pues es el grado de temperatura que se mantiene en las refrigeradoras. Por eso es que como les digo, pues puede ser también causa de intoxicación por alimentos refrigerados. Y es por eso que es halotolerante, ¿verdad? Resiste temperaturas extremas, ¿verdad? Extremas como de 4 grados o incluso hasta 37 grados. Con la listeria, pues como es intracelular facultativo, se tiene que unir a los receptores de las células epiteliales y también a los macrófagos del huésped. Entonces hace que se fagociten y mediante las proteínas o las toxinas que tiene esta listeria, que es una proteína formadora de poros, van a escapar esas bacterias del fagolisosoma y esto es lo que no va a dejar que se destruyan, ¿verdad? Entonces, va a dañar la membrana lisosómica y van a invadir otras células no infectadas y así es como se va a ir replicando. Igual, ¿verdad? Recordemos la causa principal para obtener listeria es por comida contaminada, ¿verdad? Que me puede llevar a una gastroenteritis. También podemos tener hepatoesplenitis. Puede llegar al torrente sanguíneo por la característica que les mencionaba, ¿verdad? Que lo que hace es que escapan del fagolisosoma y básicamente lo que hacen es romper la célula para poder reinfectar otras células. También es importante que esta bacteria pues puede pasar la barrera hematoplacentaria y por lo tanto ser causa principal de sepsis neonatal o de meningitis neonatal. Entonces, las manifestaciones clínicas de la listeria pues van a provocar gastroenteritis, pueden provocar meningitis tanto en adultos como en neonatos y abscesos focales. Entonces, prácticamente la morfología que voy a tener en listeria es una inflamación exudativa que va a estar constituida por neutrófilos. Igual, ¿verdad? Entonces, todas estas manifestaciones van a ser de la misma manera. Por ejemplo, aquí la meningitis, que es lo que tengo acá, es un absceso meningio. Entonces, voy a tener acá un infiltrado, un exudado, va a estar constituido por neutrófilos. El problema de la listeria es que puede confundirse con otras bacterias piógenas. Entonces, la única manera pues, de diagnosticarla es por medio en el caso de la meningitis, ¿verdad? Es haciendo un líquido cefalorraquídeo, una punción. Y ahí en donde me tienen que identificar en el laboratorio, pues que se trate de un bacilo gram positivo. Entonces, ya sé un bacilo gram positivo que me esté causando meningitis, una listeria, ¿verdad? Igual, se pueden encontrar abscesos focales en el hígado, pulmón, vaso, en ganglios, etcétera.
El otro bacilo gram positivo que vamos a ver es el carbunco. El carbunco pues se va a caracterizar por las lesiones inflamatorias necrosantes, como pueden ver acá. Todo esto que está aquí en negrito pues prácticamente es piel necrosada, es piel muerta. También no solo afecta piel, sino que va a causar también afecciones en el aparato digestivo o incluso llegar a ser de nivel sistémico. Un punto importante del carbunco es que forma esporas, entonces es mucho más difícil poder controlarlo, ¿verdad? Porque forma esporas, por lo tanto resiste temperaturas altas. Básicamente, pues van a haber tres clases principales de carbunco. El carbunco cutáneo, que va a ser el que estamos viendo acá, ¿verdad? Este constituye el 95% de las infecciones que se adquieren de forma natural. Se va a iniciar como una pápula que va a ser pruriginosa, pero que va a tener la característica que es indolora. Posteriormente, esto va a ir evolucionando hasta llegar a ser una vesícula y cuando ya esté en como una vesícula de gran tamaño, además de las adenopatías que va a tener, pues esta vesícula se va a romper. Y lo que va a dejar ahí es una úlcera que va a quedar cubierta por la escara de color oscuro, esta escara negra característica, ¿verdad? Que cuando ya está seca se desprende y el paciente pues se vuelve a recuperar. Pero esa es la característica principal, ¿verdad? Esta lesión necrosante de la piel. El segundo tipo es el carbunco por inhalación. Este es el que se produce cuando yo inhalo esporas que estén suspendidas en el aire. Entonces, estas esporas pues las llevan los fagocitos y las pueden llevar hacia los ganglios linfáticos, en donde ahí van a provocar la liberación de las toxinas, ¿no? Eh, Como ya es prácticamente lo inhalé y llegó a los ganglios linfáticos, me puede producir un síndrome febril o un síndrome sistémico inespecífico, es decir, puedo tener fiebre, tos, dolor abdominal, dolor torácico, sudoración, etcétera, ¿verdad? Generalmente también puede llegar incluso a causar una meningitis. El tercer tipo de carbunco es el carbunco digestivo. Este, pues como el nombre lo dice, es cuando yo ingiero la bacteria por medio de carne poco cocinada y que por supuesto que está contaminada, ¿verdad? Entonces, este va a ser también bien inespecífico, va a presentarse con náuseas, dolor abdominal, vómitos, diarrea, pero igual que el anterior puede llegar a ser sistémico, es decir, puede tener una bacteremia. Y la mortalidad, pues ya de esta sí sube un poquito y puede llegar a ser incluso del 40%. Ahora, ¿cuál es la patogenia del carbunco? Primero, tenemos que reconocer que esta bacteria va a producir diferentes toxinas. Primero, va a tener dos subunidades, una subunidad alfa y una subunidad beta, como la que estamos viendo aquí. La subunidad beta es conocida como antígeno protector y la subunidad alfa es conocida como factor edema y factor letal. Entonces, las dos subunidades alfa, es decir, el factor edema y el factor letal, como el nombre lo dice, van a producir esos efectos en el organismo. Por ejemplo, el factor edema, edema, y el factor letal, muerte celular. Ahora, la subunidad beta lo que hace, que se llama antígeno protector, es porque los anticuerpos contra ellas pues van a constituir una protección frente a esas toxinas. Entonces, la subunidad beta no es tóxica, sino que únicamente va a servir para transportar las subunidades tóxicas, es decir, para transportar el factor edema y el factor letal, como podemos ver aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que necesita hacerse? Unirse al receptor. Entonces, se une y lo que va a hacer aquí es llevarse el factor edema y el factor letal, los transporta. Ahora, acá tenemos la membrana celular, la cual hace una vesícula, ingiere la proteína, ingiere todo el antígeno protector que va con el factor edema y el factor letal, y a continuación lo que hace la bacteria es liberar los factores tóxicos, es decir, el factor edema y el factor letal.
para causar las manifestaciones clínicas que ya vimos, ¿verdad? El edema, que como les mencionaba es la etapa principal, pues en la piel, por ejemplo, que va primero una lesión pruriginosa y que posteriormente va a llegar hasta hacerse una vesícula necrótica, ¿verdad? Por la muerte celular causada por el factor letal. Macroscópicamente también aquí podemos ver otro ejemplo en donde lo característico es esta úlcera necrótica, o sea, esto ya es tejido muerto y podemos ver todo el edema y el eritema alrededor. Acá en este caso es otro caso, pero es para demostrar la presencia de los bacilos, ¿verdad? Aquí podemos ver, son estos, ¿verdad? Estos bacilos de color negrito. Esto es un ganglio linfático que ha sido invadido por el bacilo. Ahora, la nocardia son bacterias gram positivas, aerobias, que se encuentran en el suelo y que van a causar generalmente infecciones oportunistas. Van a causar principalmente infecciones respiratorias, puede estar como una enfermedad insidiosa, pueden causar también infecciones cutáneas, generalmente, que van a estar secundarias a heridas contaminadas. Entonces, es importante también que en este caso, pues los pacientes, generalmente los que son afectados por la nocardia, van a presentar anomalías inmunitarias, ya sea por el uso prolongado de corticosteroides o porque tengan otros tipos de comorbilidades, ¿verdad? Como VIH, como diabetes, etcétera. Ahora, como les mencionaba, son bacterias gram positivas anaerobias y las especies pues van a aparecer en los tejidos en forma de bacilos delgados, organismos gram positivos que se disponen en forma ramificada, como la que podemos ver acá, que se ve como que son múltiples ramitas, son delgadas, ¿verdad? La tinción generalmente va a ser irregular, es decir, si se fijan, no se ve un solo bacilo, es decir, no se ve un palito completo, sino que se ve como que fuera punteado, como que fueran cocos, ¿verdad? Pero no son cocos, sino que son bacilos. Pero la tinción es así bien inespecífica, lo que le da la imagen de que es como cuenta de rosario. Por eso esta suele confundirse en la tinción de Gram con otro tipo de bacterias, ¿verdad? Macroscópicamente, pues, ¿qué van a presentar estas lesiones, afecciones dérmicas secundarias a heridas contaminadas con tierra, ¿verdad? Generalmente, pues, pueden tener un poquito de licuefacción central, tejido de granulación o incluso un poco de fibrosis periférica, ¿verdad? Pero no va a haber formación de granulomas, sino que solamente el exudado inflamatorio y pues la presencia de microorganismos dentro de las lesiones. Ese era el primer grupo, ¿verdad? Recordemos las bacterias gram positivas. Entonces, recapitulando, vimos cocos y vimos bacilos. Las más importantes, ¿cuáles son los géneros más importantes que les mencioné? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctora. Dijo que eran los estafilococos, los estreptococos y los enterococos. Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿verdad? Entonces, a la cabeza principalmente van los géneros que mencionó la compañera, ¿verdad? Recordemos también son importantes los bacilos que vimos, pero estos son menos frecuentes, así que recuerden los estafilococos principalmente. Ahora, vamos con el segundo grupo. No se me duerman, yo sé que estas clases son un poco tediosas porque es de bastante morfología, patogenia, etcétera, pero voy tratando de hacerlo lo más resumido y vamos viendo solo lo más importante, ¿verdad? Entonces, el segundo grupo de las bacterias importantes que vamos a ver hoy son las gram negativas. Recordemos las gram negativas, pues son aquellas que por tinción de gram se tiñen de color rosa o rosado. Entonces, dentro de ellas vamos a ver 4 géneros: Neisseria, Bordetella, Pseudomonas y Yersinia.
Vamos a empezar con Neisseria. La Neisseria, pues hay varias, ¿verdad? Hay varias especies de este género, pero las principales va a ser la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrea. Las infecciones por la Neisseria, pues recordemos que estos son diplococos, ¿verdad? Como vemos en la imagen, son dos cocos que van pegaditos y que están achatados por la cara que se unen, ¿verdad? Por eso es que siempre van así en esta presentación de diplococos. Entonces, eso es lo que le da el aspecto de grano de café. Estas pues son bacterias aerobias y precisamente esta característica de ser aerobia es lo que le va a dar que tiene que ser unas necesidades nutricionales sumamente estrictas y no pueden ser cultivadas en cualquier medio, sino que se necesitan medios enriquecidos, ¿verdad? Entonces, por eso el cultivo tiende a ser, se tienden a pedir medios de cultivo especiales para lograr cultivar este género, ¿verdad? Entonces, en la Neisseria meningitidis, pues es una causa importante de meningitis bacteriana, principalmente en los adolescentes y en los adultos jóvenes. Generalmente empieza pues afectando la faringe, se transmite por vía respiratoria. Entonces, lo que va a hacer es que la respuesta inmunitaria normalmente pues puede destruir esta bacteria y conferirle protección permanente contra nuevas infecciones por bacterias que tengan el mismo serotipo, como es el caso de la Neisseria meningitidis, que pueden haber varios serotipos y con uno que dé ya tiene inmunidad para el resto, ¿verdad? Pero aunque existe esta inmunidad previa, solo una pequeña parte de las personas que se infectan por Neisseria van a presentar la enfermedad como tal. La bacteria invade las células epiteliales de la vía respiratoria, llega al torrente circulatorio y estando ahí tiene un factor de virulencia bien específico, como es la cápsula, la que les pongo acá, esta cápsula, lo que va a hacer es que impide que se destruya y que se opsonice por parte del complemento. Entonces, es importante esto porque el complemento es la primera línea de defensa que tenemos contra la Neisseria. Por eso es que a veces en jóvenes o en niños que tengan defectos hereditarios de proteínas del complemento, es una de las principales afecciones, la meningitis por Neisseria. Ahora, la Neisseria gonorrea, recordemos que es una causa importante pues de ITS, ¿verdad? Una causa bastante frecuente de enfermedad de transmisión sexual. Puede causar no solamente la infección genital característica, sino que también puede causar uretritis, puede ser asintomática, en el caso de mujeres, incluso llegar a ser causante de enfermedad pélvica inflamatoria, y esto lleva a bastantes casos de infertilidad y de embarazos ectópicos. Ahora, como ya medio les mencionaba la patogenia, ¿verdad? Lo que hace, pues, es que se va a unir a las células epiteliales, puede tener variación antigénica y además expresa diferentes proteínas OPA. Entonces, estos son principalmente los mecanismos involucrados, ¿verdad? Para estas proteínas OPA. Entonces, la recombinación de los genes que codifican las proteínas van a ser afectadas por estas proteínas y cada gen de estas pues, va a tener diferentes repeticiones que alteran las lecturas de los genes y por lo tanto pues van a ver si esto va a determinar o no un determinado gen. Y de esta manera es como causa pues la patogenia. Ahora, dentro de las manifestaciones, las principales, pues bueno, ya mencionamos que va a depender si es meningitis o si es por gonorrea, ¿verdad? Pero pueden causar, por ejemplo, una conjuntivitis hiperaguda, que la característica principal es que es purulenta, ¿verdad? Es altamente productora de pus. También podemos tener conjuntivitis gonocóxicas, que estas conjuntivitis pues van a ser bien llamativas porque si ustedes se fijan aquí, esta conjuntiva está sumamente afectada
y tiende a dar como un aspecto eritematoso o empedrado, que es bien característico, ¿verdad? Ese eritema. Además, pues tiene también ciertas membranitas acá, purulentas, que es también característico. Además, pues de las infecciones normales de transmisión sexual, que es la de las principales, ¿verdad? Histológicamente, pues vamos a ver que es una bacteria que se encuentra intracelular. Aquí vemos, ahí están todos estos, aquí estas pelotitas que ven acá, son todos los microorganismos que están dentro de la célula. Ahora, vamos a también otra bacteria gram negativa, es la tosferina. La causa de la tosferina, pues es la bacteria Bordetella pertussis. Es un cocobacilo gram negativo. Generalmente, pues esta es una enfermedad sumamente contagiosa que va a ser caracterizada por los episodios paroxísticos de tos violenta y que va a presentar un estridor inspiratorio característico, ¿verdad? Sobre todo en niños menores de 5 años, que puede llegar incluso a ser mortal. Entonces, la patogenia. La patogenia, pues vamos a empezar diciendo que la bordetela va a colonizar todo el borde del cepillo del epitelio bronquial. Aquí en una foto, por ejemplo, podemos ver el epitelio bronquial. Esto que vemos acá, esto que ven aquí como peludito, hay unos que son como más transparentes, que son los cilios, pero los que ven como puntitos morados, esas sí son las bacterias, esos son los cocobacilos, ¿verdad? Son los de Bordetella pertussis. Entonces, empiezan colonizando todo el borde en cepillo del epitelio bronquial y llegan también a invadir los macrófagos. En la patogenia lo característico es que tiene una hemaglutinina, que lo que va a hacer es que se va a unir a los polisacáridos de las superficies del tracto respiratorio de los macrófagos y va a prácticamente hacerse afectado por la toxina de la tosferina, que es una toxina AB. Va a estar compuesta por 5 subunidades y se parece bastante a la toxina del cólera. Entonces, esta toxina lo que va a hacer es que esto va a que haya un fallo en la fagocitosis. Va además a destruir toda la célula porque va a acumular neutrófilos, macrófagos. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Hola, ok. Entonces, aquí podemos ver con esta tinción que están todos recubriendo el epitelio ciliado, ¿verdad? Esta es la tinción que me está demostrando acá los microorganismos. Ahora, también tenemos las infecciones por pseudomonas. La pseudomonas, pues la principal, pues la aeruginosa, ¿verdad? Es un bacilo gram negativo aerobio. Es una infección oportunista que va a infectar frecuentemente y generalmente que puede llegar a ser fatal, sobre todo en aquellos pacientes que tengan características especiales, como por ejemplo fibrosis quística, que tengan quemaduras extensas o que estén con grado de inmunodeficiencia o neutropenia. También, al igual que pues como otras bacterias, también se ha visto bastante la resistencia a los antibióticos por el uso indiscriminado de ellos y pues es una de las causas más frecuentes de infecciones nosocomiales, ¿verdad? Y el problema acá de que sea una infección nosocomial es que como además está aumentando su resistencia a los antibióticos, pues resulta ser bastante difícil de mantener controlada, sobre todo en aquellos pacientes pues que en un hospital que se encuentran con heridas operatorias, que se encuentran con quemaduras o que de por sí se encuentran con inmunidad baja, ¿verdad? Entonces pueden llegar a ser una causa importante de morbimortalidad hospitalaria. La pseudomonas aeruginosa va a producir diferentes toxinas, que es lo que va a causar la lesión tisular local, ¿verdad? Tenemos que tiene una exotoxina A y además forma un biofilm, que este biofilm, al igual como vimos la cápsula de polisacáridos que tiene el estreptococo, puede ser lo que le va a impedir que sea fagocitada fácilmente o que sea destruida. Entonces eso le da un grado importante de virulencia.
y precisamente es también lo que cuesta pues el control, ¿verdad? Por la producción de esta biopelícula que forma, entonces es difícil el tratamiento de una pseudomonas. También vamos a hablar de la Yersinia pestis, que la Yersinia pues es la bacteria que provoca la llamada peste. Es una bacteria gram negativa, intracelular, facultativa, que va a provocar una infección invasiva y que generalmente llega a ser mortal. Es transmitida por medio de roedores a seres humanos, pero tiene un intermediario, ¿verdad? Que tiene que ser mediante picaduras de pulgas, pero también se puede diseminar directamente de una persona a otra por medio de aerosoles, pero esto es mucho menos frecuente. Lo más característico es que sea por medio de las picaduras de pulgas y a través de los roedores, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver histológicamente? Vamos a ver una proliferación masiva de microorganismos y va a haber una supuración con alto contenido de proteínas. Si se fijan aquí, tenemos una gran cantidad de detritos celulares, de neutrófilos y además la gran cantidad de microorganismos. Entonces, este pues se va a caracterizar por la necrosis de los tejidos. A nivel de ganglios linfáticos, pues puede provocar también aumento de ellos, puede haber también neumonía, pero generalmente en todos los órganos que sea afectado por la Yersinia, lo característico histológicamente va a ser eso, la proliferación masiva de los microorganismos, la aparición rápida de la supuración con alto contenido de proteínas, pero las células inflamatorias van a ser bastante moderadas. También la necrosis de los tejidos y los vasos sanguíneos también van a estar afectados. Va a haber trombosis, hemorragia y los infiltrados neutrófilos que van a acumularse junto con la necrosis de los tejidos que estamos viendo, ¿verdad? Ahora, la aparición macroscópica de la peste pues va a ser básicamente tres tipos: la peste bubónica, la peste neumónica y la peste septicémica. La peste bubónica es cuando la picadura de la pulga va a aparecer generalmente en miembros inferiores, ¿verdad? Entonces ahí donde pique la pulga va a formar una pústula o una úlcera. Posteriormente, los ganglios linfáticos van a ir aumentando de tamaño, se van a hacer blandos y se van a poner de un color oscuro, más o menos como los que podemos ver acá. Esos son ganglios linfáticos inflamados que se han vuelto blandos y que se denominan bubones, ¿verdad? De ahí el nombre de peste bubónica, porque forma bubones. También está la peste neumónica, que aquí ya estamos hablando de una bronconeumonía, ¿verdad? Pero como recordemos que esta bacteria, ya les mencionaba la patogenia, que es la necrosis tisular, entonces esta es una bronconeumonía necrosante, que va a ir generalmente asociada a una pleuritis fibrosa debido al proceso tisular necrotizante que está causando en el pulmón. Y el otro tipo también es la peste septicémica. Aquí igual van a haber focos de necrosis, pero a nivel de los ganglios linfáticos en todo el cuerpo. También en aquellos órganos en donde hayan bastantes fagocitos mononucleares. Entonces, el problema es que acá se disemina y esta bacteremia va a provocar, como les mencionaba en la patogenia, también afecta vasos sanguíneos. Entonces me va a provocar una coagulación vascular diseminada que me va a llevar a hemorragia y a trombosis. Y generalmente pues, va a estar afectando las partes más distales del cuerpo, como en este caso, las partes más periféricas de la mano, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente, pues eso ya es un tejido necrótico, ¿verdad? Eso ya no es viable. Es una necrosis de coagulación. Ahora, el tercer grupo que vamos a ver el día de hoy son las micobacterias. Las micobacterias, pues recordemos que estos son bacilos, ¿verdad? Son bacilos aerobios que pueden crecer de manera lineal o ramificados, como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Pueden ser lineales o ligeramente ramificarse, ¿verdad?
pero que tienen una característica bien especial, ¿verdad? Que son bacterias que no son como las comunes porque no tienen pared celular. Entonces esto dificulta también un poco la identificación de ellas por medio de los cultivos como más clásicos, ¿verdad? Entonces también necesitan requerimientos nutricionales específicos y medios de cultivo también específicos. De la misma manera, la tinción no puede ser la misma que las demás porque como tienen diferente composición de pared, necesitamos otros medios especiales para lograr la tinción de ellas, como es, por ejemplo, el caso de la tinción de Ziehl-Neelsen, ¿verdad? A la cabeza en las infecciones por micobacterias, propiamente vamos a hablar del género Mycobacterium. A la cabeza, pues, la tuberculosis, ¿verdad? El Mycobacterium tuberculosis. Esta, recordemos que es una enfermedad crónica pulmonar, pero también puede ser una enfermedad sistémica, ¿verdad? No solamente hay tuberculosis a nivel de pulmón, recuerden que puede haber a nivel de cualquier órgano. Es la principal causa infecciosa de muerte, generalmente en los pacientes siempre con inmunodeficiencia. La forma de contagio pues, va a ser personas con una tuberculosis activa por medio de secreciones respiratorias. Entonces, lo característico de esta tuberculosis es que puedo tener una enfermedad activa y luego quedarse como una enfermedad latente. Ahora, las fases de infección. La tuberculosis tiene una patogenia bastante compleja en el sentido en que necesita prácticamente dos fases. Primero, activar la inmunidad y luego las consecuencias que se tienen por activar esa inmunidad. Entonces, primero, todo va a empezar cuando necesito que la bacteria entre en los macrófagos, ¿verdad? El primer paso, la penetración a los macrófagos. Entonces, ¿cómo va a entrar la bacteria? Primero, pues necesita un receptor. ¿Qué receptor ocupa? Va a ocupar los receptores de manosa y el receptor del complemento, el CR3. Ahora, ¿qué célula dijimos que va a infectar? Los macrófagos alveolares. Entonces, esta bacteria ocupa el receptor que ya tiene el macrófago para introducirse. Cuando ya logra introducirse al macrófago, lo que va a hacer básicamente es controlar la célula. Entonces, manipula el fagosoma y lo que hace es que bloquea toda la maquinaria celular para permitir la replicación o la proliferación bacilar descontrolada. Entonces, todas las bacterias se van a acumular adentro del macrófago. Y el macrófago pues, va a perder la capacidad de hacer un fagolisosoma y por lo tanto no va a poder eliminar las bacterias. Y se va a crear pues la proliferación bacilar descontrolada. El problema de esto es que puede llevar a una bacteremia y diseminarse a múltiples localizaciones. Entonces, a pesar de que la infección haya sido a nivel pulmonar por medio de un macrófago alveolar, me puede llevar a otro órgano por medio de la diseminación de los macrófagos en una bacteremia. Ahora, les mencionaba que para la patogenia de la tuberculosis es importante la inmunidad. Y básicamente lo que hace el macrófago el fin principal de él es activar los TH1. Pero ¿cómo lo va a lograr esto? Esto lo va a lograr pues por medio de la activación de los linfocitos T. Pero para esto necesita interleucina 12, también necesita la unión de los receptores de los macrófagos con los antígenos y al receptor de los linfocitos. Y esto va a estar mediado por la interleucina 12. ¿Eso con qué fin lo hace? Se une al linfocito T para lograr activarlo. Entonces el linfocito T se va a transformar en un linfocito TH1. Ahora, prácticamente pues es la inmunidad innata, ¿verdad? Ese es uno de los principales, el linfocito TH1. Ahora, cuando el macrófago ya está activado, lo que hace el linfocito TH1 es que por medio del interferón va a activar el macrófago,
va a activar el fagolisosoma nuevamente y lo que va a hacer es que va a matar prácticamente o a destruir todas las micobacterias que no pudo lograr el macrófago destruir solito, ¿verdad? Entonces lo que busca el macrófago es activar un linfocito TH1 para que le ayude a destruir la bacteria. Ahora, el problema de esto es que también el macrófago este que está activado va a liberar quimiosinas y va a liberar factor de necrosis tumoral. Cuando ya se libere el factor de necrosis tumoral, va a causar necrosis. Va a causar necrosis porque afecta el tejido tisular, ¿verdad? Además, pues vamos a ver acá que esta necrosis va a ser rodeada por células epitelioides y además por linfocitos T sensibilizados, ¿verdad? Y esto es lo que conocemos histológicamente como un granuloma, que es la respuesta histológica principal del Mycobacterium, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿verdad? Las fases de infección, primero tiene que penetrar en el macrófago. Segundo, se tiene que replicar dentro de él. Tercero, ¿qué es lo que busca el macrófago? La inmunidad innata. ¿Para qué? Para que le ayude y que active los linfocitos TH1, es decir, un linfocito T se va a activar a un linfocito TH1. ¿Para qué? Para lograr activar el macrófago y destruir las bacterias. Pero el problema es que acá va a liberar factor de necrosis tumoral y ciertas citocinas que va a causar la inflamación granulomatosa. Entonces, básicamente el granuloma es el precio que paga el cuerpo por destruir las bacterias. Ahora, ¿qué características clínicas voy a tener? Esto va a depender, pues, si es una TB primaria o es una TB secundaria. Esto, pues, la diferencia es según la fisiopatología, ¿verdad? Por ejemplo, la primera infección y la tuberculosis secundaria es la que afecta a personas que han sido previamente infectadas por micobacterio, ¿verdad? Entonces, la tuberculosis primaria es la forma de la enfermedad que aparece en una persona que nunca ha sido expuesta previamente, ¿verdad? Personas no expuestas previamente o que no han sido sensibilizadas. Entonces, también la tuberculosis primaria pues, va a ser similar. ¿Perdón? Ay, qué buena. Alegre, o sea, no tan alegre, pero... Ten misericordia de mí. Por favor, apaguemos el micrófono. Como les mencionaba, entonces va a ser similar a una neumonía bacteriana aguda que va a tener consolidación y derrame pleural. Igual también podemos tener meningitis tuberculosas y meningitis miliares. Ahora, la TB secundaria es la forma de la enfermedad que aparece en los huéspedes previamente sensibilizados. Puede manifestarse poco después de la tuberculosis primaria, pero lo característico es que aparezca de meses a años después de la infección inicial. ¿Cuáles son las manifestaciones? Pues va a ser una neumonía con cavitación y el esputo que va a ser con bacterias. Ahora, aquí tenemos la evolución natural de la tuberculosis, ¿verdad? Entonces iniciamos aquí, podemos tener las cicatrices de la tuberculosis, esas pues lesiones curadas, los microorganismos no van a ser viables, pero cuando ya haya caseificaciones, ya podemos tener también lesiones latentes, es decir, que ya no solo va a estar pulmonar, sino que podemos también tener extrapulmonares. Cuando ya haya una reactivación, ya entramos a la tuberculosis secundaria, ¿verdad? Y la secundaria, pues también puede ser una secundaria progresiva cuando tenga diseminación hematógena masiva y llegar a verse como una tuberculosis miliar. La tuberculosis secundaria, pues también puede ser a nivel de pulmón y tener lesiones gaseosas destructivas. Por ejemplo, aquí podemos ver una cavidad, la caseificación y la cicatriz.
Esto, por supuesto, va a ir, como les mencionaba, con tiempo después de la infección inicial, ¿verdad? La TB secundaria. Aquí podemos ver macroscópicamente, tenemos acá donde las flechas nos están señalando que son el complejo de Ghon. Entonces vemos un foco parenquimatoso de color blanco grisáceo que se encuentra por abajo de la pleura, ¿verdad? Aquí va la pleura, entonces lo tenemos acá, en la parte inferior del lóbulo superior, ¿verdad? Y también hay ganglios ilíacos linfáticos que están también, si se fijan, tienen ese mismo material gaseoso, ¿verdad? Entonces acá son ganglios iliares, aquí tenemos donde está el ilio pulmonar, ¿verdad? Entonces aquí va el bronquio, la arteria, la vena, y aquí tenemos ganglios linfáticos que también presentan infección granulomatosa. Ahora, radiológicamente, pues vamos a tener el área de cavitación, ¿verdad? Aquí podemos ver el área de cavitación según sea una tuberculosis primaria o secundaria. Ahora, histológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya habíamos mencionado, según la patogenia, lo que nos causa es una infección granulomatosa. Entonces, habíamos dicho que llegan los linfocitos de H1, lo que van a hacer es necrosar el tejido. Entonces, va a formar también una necrosis gaseosa, que es este centro. Alrededor, pues van a haber células epiteliales y también macrófagos, pero estos macrófagos van a tener la característica especial que van a formar células gigantes multinucleadas de tipo Langhans. Aquí podemos ver, ¿verdad? Todas estas que están acá son células gigantes multinucleadas y alrededor, pues todos los linfocitos y las células epitelioides. Entonces, todo esto es el granuloma. Aquí podemos ver con mayor aumento un granuloma y las células gigantes. Ahora, ¿qué va a haber dentro de esta necrosis gaseosa? Podemos ver los microorganismos, ¿verdad? Por supuesto, con una tinción especial, ¿verdad? Como dijimos, el Sil-Nielsen. Es la única manera de que podemos visualizar las micobacterias. Y generalmente, pues las micobacterias van a mantenerse dentro de la necrosis gaseosa, ¿verdad? Porque es ahí en donde el macrófago pues llegó a liberar. Aquí también tenemos otra pieza, ¿verdad? Una tuberculosis pulmonar secundaria. Podemos ver que las partes superiores de los pulmones van a tener estas lesiones blanquecinas o grisáceas que dan un aspecto fibrótico, ¿verdad? Entonces aquí hay zonas de, además de cavitación, miren, aquí está, estas lesiones cavitadas, es decir, hay como este espacio, ¿verdad? Es un hueco, es una cavidad, lesiones cavitadas. Igualmente, ¿verdad? Podemos tener tuberculosis en otros órganos, ya dijimos, con las formas diseminadas. Aquí tenemos un vaso en donde tenemos el aspecto bien llamativo, ¿verdad? Que son como múltiples nódulos. Todos estos nódulos, pues es debido a los granulomas que forman en la patogenia, ¿verdad? Entonces, al cortarlo, así se va a ver el parénquima esplénico, ¿verdad? Con toda esa formación de tubérculos blanco-grisáceos. También pues podemos tener no solo a nivel de órganos, sino que también a nivel de huesos, generalmente a nivel de las vértebras. Cuando ya se afectan las vértebras, pues ya se denomina enfermedad de Pott. Entonces hay, por ejemplo, abscesos paraespinales que simulan incluso colecciones. Por ejemplo, aquí tenemos abscesos o lesiones cavitadas dentro de las vértebras, ¿verdad? Entonces acá también podemos ver aquí en esta resonancia estos espacios donde ya hay abscesos. Además, pues también vemos aquí los característicos que son como escrófulas también, ¿ve? Aquí podemos ver. Adentro de ahí, pues igual, ¿verdad? Están los microorganismos y si ponemos eso en un microscopio, ya podemos ver las reacciones inflamatorias granulomatosas. Igual también podemos tener TB a nivel intestinal, que vamos a ver histológicamente, igual. Inflamación granulomatosa, aquí nos está señalando, miren, el asterisco, nos está señalando aquí la necrosis gaseosa central y alrededor el granuloma.
Bueno, son las 5:10. Vamos a continuar quizás mañana con el resto que nos queda de micobacterias y en los otros grupos. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? No, doctora. No, doctora. Ok, vamos a continuar entonces el día, perdón, el mañana, no, el lunes. Vamos a continuar el lunes con el resto de la clase porque ya nos extendimos bastante y algunos ya ni están poniendo atención. Bueno, si no hay entonces ninguna duda, nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.